Hoja de trabajo, magnetismo. Tenemos que campo magnético va a ser igual a K por I dividido R, donde la K es la constante de proporcionalidad con un valor de 2 por 10 a la menos 7 teslas por metro dividido amperes. Tenemos la I como corriente y la R que va a ser un radio o una distancia. Vamos a tener que un Tesla va a ser igual a un Newton dividido amperes por metro. También tenemos que va a ser un Tesla va a ser igual a 1 por 10 a la 4 Gauss. Esta G es de Gauss. Tenemos que un Gauss va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 teslas. También tenemos otras unidades de medida donde un Tesla va a ser igual a un Weber dividido metro al cuadrado, igual que Newton dividido Coulomb por metro dividido segundos, y también va a ser igual a un Newton dividido a amperes por metro. Entonces vamos a ver ahora lo que el desglose de nuestra constante de proporcionalidad que dijimos que va a ser la letra K, el cual dijimos que va a tener un valor de 2 por 10 a la menos 7 teslas por metro dividido amperes. Tenemos que entonces este valor va a ser dado por la permeabilidad magnética, el cual tiene un símbolo de mu sub 0 y el cual va a tener un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro dividido amperes, dividido 2pi. Esto va a ser lo que va a formar nuestra constante K. Es por eso que en nuestra fórmula de campo magnético podemos escribirla también de esta forma. 4 por 10 a la menos 7 teslas por metro dividido amperes multiplicado por intensidad, la corriente, dividido el 2pi por el radio. Como ya vimos, este 4 por 10 a la menos 7 dividido este 2pi será lo que nos va a dar nuestra constante K. Bien, ahora vamos a tener otra fórmula para encontrar nuestro campo magnético, pero específicamente en una bobina. Tenemos entonces que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0, el cual dijimos que va a tener un valor de 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por n, el cual va a ser el número de vueltas o espiras. Entonces va a ser una cantidad multiplicado por la I, que es la corriente dada en amperes, dividido el 2R. Esta R en algunos libros de texto también puede estar escrita con una letra A. Ya sea R o la A, para esta fórmula va a significar que el dato va a ser un radio. Ahora también tenemos otra fórmula para encontrar el campo magnético, pero esta vez va a ser en un solenoide, donde tenemos que campo magnético va a ser igual a mu sub 0, que dijimos que va a ser a 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado n, pero esta vez n va a ser igual al número de vueltas o espiras, dividido unidad de longitud. Estamos hablando de una distancia. Y esto multiplicado intensidad. Como pueden observar, aquí ya está de esta forma, donde tenemos el campo magnético va a ser igual a mu sub 0. El n aquí equivale al número de vueltas dividido su longitud, su distancia, y aparte dividido por la corriente. Ahora vamos a ver las fórmulas para encontrar las fuerzas magnéticas. Entonces tenemos que una de las fórmulas para encontrar fuerzas magnéticas es igual a que fuerza magnética es igual a campo magnético multiplicado la I, que dijimos que es corriente, multiplicado por la longitud o distancia del alambre, por el seno del ángulo. Este seno del ángulo es cuando en un problema pues ya nos den un ángulo dado, un ángulo que queramos buscar. Tenemos otra fórmula entonces donde fuerza magnética va a ser igual a campo magnético multiplicado la intensidad por la longitud. En este caso, para esta fórmula no tenemos lo que es un ángulo. También podemos recordar que la longitud que se asocia a lo que es la distancia puede ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces tenemos otra fórmula para encontrar nuestras fuerzas magnéticas, pero específicamente sobre una carga eléctrica. Recordemos que tenemos la carga de un electrón, protón o un neutrón. Entonces la fórmula nos dice que la fuerza magnética va a ser igual a la carga multiplicada por la velocidad
multiplicado por el campo magnético multiplicado por el seno del ángulo. También tenemos nuestra fórmula de torque magnético, que su unidad de medida va a ser dada en newton por metro. Entonces tenemos que torque magnético va a ser igual al número de vueltas por el campo magnético multiplicado por la corriente multiplicado por el área. También tenemos una fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Esos conductores pueden ser alambres o podrían ser bobinas. Tenemos entonces nuestra fórmula. Fuerza magnética va a ser igual a longitud multiplicado por mu sub 0, que ya dijimos su valor, multiplicado por la intensidad 1, o sea, la intensidad del primer alambre, multiplicado la intensidad 2, o sea, la intensidad del segundo alambre. Y esto dividido por 2 por pi por la distancia, que la D va a ser la distancia entre esos dos conductores. Ahora vamos a ver lo que es el sentido entre dos alambres. Tenemos entonces que cuando va a ser de diferente dirección, como en este caso que la corriente va hacia arriba y el otro va hacia abajo, va a ser repulsivos. Y recordemos que cuando tenemos cargas repulsivas van a tener un símbolo positivo. Ahora, si tenemos dos alambres en la misma dirección, supongamos que esta corriente no va hacia abajo, sino va hacia arriba, la vamos a llamar que van a ser atractivos, por lo tanto tendrán una carga negativa. Ahora vamos a ver el movimiento del campo eléctrico. Esto es muy diferente a lo que es el sentido de los alambres, ya verán por qué. Tenemos nuestra regla de la mano derecha, en donde si ustedes colocan su mano de esta forma, imaginen que su pulgar es el conductor, es la por donde pasa la corriente y va hacia arriba. Y como pueden observar, la B serían nuestros dedos, que el movimiento nace desde la palma de la mano hasta las puntas de los dedos, como en este caso, el movimiento va así. Ahora si tenemos una corriente que va hacia abajo, tenemos como referencia que el dedo pulgar va hacia abajo, pueden ver que nuevamente el movimiento va desde el nacimiento de nuestra palma de la mano hacia nuestro extremo de los dedos, pero va en sentido diferente a cómo va cuando la corriente va hacia arriba. Si a ustedes les confunde esto, también lo podemos ver de esta forma. Tenemos que imaginar que nuestra corriente sigue yendo para arriba. Por lo tanto, podemos decir que el movimiento del campo magnético va en contra de las manecillas del reloj. Ahora vamos a ver este mismo caso cuando nuestra corriente es hacia abajo. Como les dije, nosotros tenemos que imaginar que la corriente va hacia abajo. Como pueden observar, si nosotros lo miramos desde un punto arriba, podríamos decir que el movimiento del campo magnético va a favor de las manecillas del reloj. Ejercicio número 1. Un electrón se mueve a 3 megametros sobre segundos a través de un campo magnético de magnitud de 1.5 teslas, experimentando una fuerza magnética de 6.5 por 10 a la menos 13 newtons. Determine el ángulo en grados entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Bien, entonces, como podemos observar, lo primero que nos están preguntando es determinar el ángulo en grados. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es colocar nuestros datos. Como pueden observar, tenemos una velocidad de 3 megametros sobre segundos. Este prefijo mega, recordemos que significa por 10 a la 6. Por lo tanto, entonces determinamos que la velocidad va a ser igual a 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Tenemos nuestro campo magnético de 1.5 teslas, tenemos nuestra fuerza magnética y lo que nos está pidiendo es determinar un ángulo. Pero nos falta otro dato muy importante, el cual en el inciso nos dice un electrón. Cuando hablamos de electrón, hablamos de cargas. Recordemos entonces que un electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, con los datos que tenemos, podemos buscar alguna fórmula que utilice estos datos. Y la fórmula que utilizaremos sería que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético multiplicado el seno del ángulo. Como lo que queremos es ángulo,
simplemente tenemos que despejar. Entonces nos quedaría así. Como carga y velocidad y campo magnético están multiplicando el seno del ángulo, pasarían al otro lado de la igualdad a dividir. Para eso ahora nos quedaría seno del ángulo. Entonces seno al otro lado pasaría como seno menos 1 multiplicado la fuerza magnética dividido la carga por la velocidad por campo magnético. Ahora, como pueden ver, tenemos todos los datos y ahora únicamente debemos de sustituir. Es por eso que ángulo va a ser igual a seno menos 1 multiplicado 6.5 por 10 a la menos 13 newtons, que sería nuestra fuerza magnética, dividido el 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es nuestra carga del electrón, multiplicado el 3 por 10 a las 6 metros sobre segundos, que es nuestra velocidad, multiplicado el 1.5 teslas, que es nuestro campo magnético. Al ingresar esto a la calculadora nos va a dar que el ángulo es de 64.525 grados. Ejercicio número 2. Calcule la fuerza en piconewtons que recibe un neutrón que penetra perpendicularmente en un campo magnético de 0.3 teslas con una velocidad de 0.5 megametros sobre segundos. Nuevamente colocamos los datos que tenemos, entonces tenemos nuestra velocidad. Tenemos de 0.5. Nuevamente este prefijo de M mayúscula significa mega, por lo tanto decimos que es 0.5 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Tenemos nuestro campo magnético de 0.3 telas y lo que queremos encontrar es nuestra fuerza. Y como pueden observar, nuevamente tenemos lo que podríamos decir que es una carga, el cual es nuestra carga del neutrón, la cual equivale a 0. Teniendo estos datos, podríamos aplicar nuevamente nuestra fórmula de fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo. Ya que algo muy importante a recalcar es que cuando hablamos de algo perpendicular, hablamos de un ángulo de 90 grados. Entonces podríamos decir que seno de 90. Entonces sustituimos datos. Tenemos que fuerza magnética va a ser igual a la carga, que en este caso es nuestro neutrón de 0 multiplicado por la velocidad, multiplicado por el campo magnético y los senos de 90. Y cuando nosotros ingresamos a la calculadora, esto nos va a dar un valor de 0. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el campo magnético en Gauss en un punto de 5 centímetros de un hilo por el que circula una corriente de 3 amperios? Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que tenemos. Tenemos entonces que la distancia, como la tenemos en centímetros, la pasamos a metros, por lo tanto nos va a dar un valor de 0.05 metros. Tenemos nuestra corriente de 3 amperios y tenemos que encontrar lo que es el campo magnético. Y si nosotros buscamos en nuestras fórmulas, la fórmula que podríamos usar es la general, la cual nos decía que campo magnético es igual a la constante K multiplicado por I, que era la corriente, dividido R, que podría ser nuestra distancia. Como pueden observar, tenemos todos los datos y lo único que tenemos es que sustituir datos. Recordemos que la constante K tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7. Eso lo multiplicamos por 3 amperios, que es la I, dividido los 0.05 metros. Al ingresar esto a la calculadora nos va a dar de un valor de 1.2 por 10 a la menos 5 teslas. Pero como pueden observar, su unidad es teslas y lo que nos piden es en Gauss. Entonces simplemente debemos de hacer una conversión. Entonces tenemos nuestro valor de campo magnético, el cual fue 1.2 por 10 a la menos 5 teslas. Tenemos que un tesla equivale a 10 elevado a la 4 Gauss. Teslas con teslas se elimina. Nos queda la unidad de Gauss. Al ingresar esto a la calculadora nos va a dar 0.12 Gauss.